Voy a titular el mensaje de esta ocasión: el conocimiento del Dios verdadero viene por revelación espiritual. El conocimiento del Dios verdadero viene por revelación espiritual. Hay muchas cosas que Dios ha revelado a sí mismo por medio de la creación. El universo, las cosas que hay en los cielos, en la tierra, lo que hay en toda la creación, tan hermosa por cierto. Hay muchas cosas que Dios quiso revelar de Él mismo por medio de la creación. Por ejemplo, al examinar la creación, el diseño perfecto de las cosas que hay en la tierra, en el universo, podemos mirar la majestad de Dios. Salmo 19:1, póngalo en pantalla y vaya conmigo de manera rápida, nada más como una introducción al tema. Revela que la creación habla acerca de Dios. Hay muchos aspectos de Dios que podemos entender al observar la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea que los cielos expresan cierto aspecto de Dios. Al examinar el cielo, el diseño, los planetas, el universo, las estrellas, la luna, el sol, los astros, los cometas, hermanos, todo eso habla de la majestuosidad, de la gloria, de la hermosura y de la sabiduría de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos, la manera tan perfecta, la manera tan especial, tan hermosa, hermanos, el equilibrio tan perfecto que Dios hizo en las cosas de los cielos, en las cosas del firmamento. Tanto el cielo y el firmamento expresan ciertos aspectos de Dios. En Romanos capítulo 1 versículo 20 dice que también por medio de la creación, de las cosas creadas, podemos aprender ciertos aspectos de Dios. Y dice la palabra, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder, mire, lo que podemos ver de Dios en las cosas hechas materialmente, terrenalmente, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Así que las cosas materialmente que Dios hizo expresan cierto aspecto de su persona, de modo que no tienen excusa. O sea que la creación revela la majestad y revela el poder, la gloria de Dios. Hay muchos aspectos del poder de Dios que pueden ser vistos y entendidos por la naturaleza. A esta clase de revelación se le llama la revelación general. De alguna manera Dios quiso revelarse generalmente, universalmente por medio de la creación. O sea que el hombre puede llegar a la conclusión de la existencia de un creador y de un ser superior, hermanos, por el conocimiento y el entendimiento de la creación. Pero esta creación, esta expresión, esta revelación de Dios por medio de la creación, esta revelación natural de Dios por medio de la creación es muy limitada. Le da cierto conocimiento al hombre de la existencia de un creador. Le da cierta conciencia al ser humano de la existencia de un ser superior a la naturaleza, pero está muy limitada y no es suficiente para que el hombre pueda conocer personalmente y de verdad a Dios. Por ello, las culturas antiguas, escuche por favor, y esto lo confirma la historia humana, por ello las culturas antiguas, al mirar en la creación la expresión de un divino poder superior a la naturaleza, creyeron
en la existencia de un ser superior. Y le adoraron de muchas maneras. Y le llamaron de muchas maneras, al grado de caer en el error de la idolatría y del politeísmo. Porque a ellos no se les reveló la personalidad del Dios verdadero. Vieron sus obras, vieron su poder, vieron la expresión de su poder en toda la creación, pero no llegaron al conocimiento real, genuino, de la personalidad del Dios verdadero. No le conocieron de verdad. Su falta de revelación espiritual, la falta de revelación espiritual en las culturas antiguas, las culturas madres del Medio Oriente, las culturas nativas de nuestro continente americano, la falta de revelación espiritual en esas culturas las llevó a la confusión del creador con la creación. Por ello, como nuestros libros de historia lo testifican, todas las culturas antiguas confundieron al Creador con su creación. Adoraron a la creación en lugar de adorar al Creador. Le llamaron Dios a la creación y divinizaron los elementos de la tierra llamándoles dioses. De ahí surgió, de esa falta de revelación espiritual, del conocimiento del Dios verdadero, la falta de revelación espiritual del conocimiento del Dios verdadero les llevó a confundir el sol como Dios. Les llevó a confundir el agua como Dios. Les llevó, dicho de otra manera, les llevó a llamarle dioses a los elementos de la tierra. Divinizaron los elementos de la naturaleza. Le llamaron Dios al fuego, le llamaron Dios al agua, le llamaron Dios al sol, le llamaron Dios a la lluvia, le llamaron Dios a los animales, por ejemplo los mayas, la serpiente, las culturas del centro de México, hermanos, la cultura teotihuacana, la cultura donde se fundó México, Tenochtitlan, le llamaron a la serpiente Dios, Quetzalcóatl, al jaguar los mayas lo divinizaron. Le empezaron a llamar dioses a los elementos de la tierra y se convirtieron en adoradores politeístas, adoradores de muchos dioses, pero no del Dios verdadero. Amén. Vieron el poder de Dios manifestado en la creación, el poder de un ser supremo, superior al hombre, superior a la naturaleza, pero no le conocieron de verdad. No tuvieron el conocimiento personal de ese Dios. Por ejemplo, hermanos, la gran filosofía de los griegos, una cultura completamente politeísta, donde tenían una diversidad de dioses. Los griegos estaban conscientes de que había un ser superior y creador de todas las cosas. Pero en el politeísmo y en la mitología de ellos, cansada, hermano, de tantas divinidades, estuvieron a punto, fíjese, la cultura griega es la cultura madre de la filosofía. Y estuvieron a punto, con todo el conocimiento de las divinidades, estuvieron a punto así, hermanos, de llegar al conocimiento del Dios verdadero. Pero no pudieron llegar a ese pleno conocimiento de la personalidad del Dios verdadero, aunque tuvieron un razonamiento muy profundo en deidades, en divinidades, hermanos, pero no fue suficiente para que por medio de la filosofía pudieran llegar al conocimiento del Dios verdadero.
Porque quiero repetir el título de este mensaje, porque el conocimiento del Dios verdadero viene únicamente por revelación espiritual. Los griegos estuvieron a punto de llegar a ese conocimiento, pero no pudieron alcanzar el conocimiento del Dios verdadero. Mire lo que pasó. Vamos a ir por favor a una cita, Hechos 17:23. La conciencia tan grande que tenían los griegos de un ser superior, de una deidad superior, y estuvieron así de acertar el conocimiento del Dios verdadero, pero se quedaron cortitas de esa revelación. En cierta ocasión Pablo llegó a una provincia romana donde estaba muy marcada la cultura griega. Era un centro de adoración a los dioses griegos, altares por doquier, estatuas, imágenes de sus dioses. Y mire lo que Pablo observa cuando llega a ese lugar. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, eran adoradores, pero no del Dios verdadero. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Tenían conciencia de que había un Dios superior, mucho más grande y superior que todos los dioses que tenían ellos en su cultura, en sus tradiciones, en sus costumbres. Y tenían conciencia por el conocimiento tan elevado, por el razonamiento tan profundo de la filosofía. Hermanos, llegaron a la conclusión de que había un Dios superior, pero no le conocieron personalmente, porque no le pusieron nombre. Es más, no sabían ni cómo se llamaba, no sabían nada de sus atributos, no supieron nada de su esencia, no supieron nada de su naturaleza, no supieron nada de la Trinidad. No supieron absolutamente nada, solamente sabían, llegaron a la conclusión de que existía un Dios superior por encima de la tierra, por encima aún del Dios del mar, del Dios de la guerra, del Dios del amor, de todos los dioses que tenían. Pero estaban muy limitados, que cuando le hicieron un altar, le pusieron: aquí se adora al Dios no conocido. Hay un Dios, no sabemos quién es, pero aquí estaba su altar. Y Pablo, aprovechando esa limitación del conocimiento de los griegos, les empieza a predicar y toma la oportunidad para llevarles la revelación espiritual del Dios verdadero. Y continúo leyendo y dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea que el conocimiento del Dios verdadero viene por revelación espiritual. No se encuentra en las culturas, no se encuentra en las tradiciones de los pueblos, no se encuentra, hermanos, en las costumbres de los pueblos. No se puede hallar el conocimiento del Dios verdadero en los cultos religiosos, culturales de los pueblos, de las culturas. No está ahí. Todas las culturas de la tierra tienen su forma de adorar, tienen sus ideas y sus conceptos acerca de Dios.
Pero tristemente tengo que decirlo, no se encuentra ahí el conocimiento del Dios verdadero. Todos los pueblos de la tierra transmiten sus ideas, sus conceptos, sus pensamientos de generación a generación, de familia en familia, de tradición en tradición, sus ideas, sus creencias acerca de Dios, pero no está ahí la revelación ni el conocimiento del Dios verdadero. Porque el conocimiento del Dios verdadero viene por revelación espiritual. Y quiero compartirles este pensamiento de un hombre que es amante de la palabra. Y este pensamiento dice: el ser humano, escuche por favor, el ser humano no puede conocer a Dios mediante la razón. No puede conocer a Dios de manera personal, no puede conocer a Dios mediante la razón. Porque los griegos tenían un razonamiento muy profundo en cuanto a la filosofía, en cuanto al desarrollo de la mente. Hermanos, eran unos pensadores tremendos. Ahí tenemos a Aristócrates, a Platón, Sócrates, muchos más. Amén. Pero con todo el razonamiento que tuvieron, no pudieron conocer al Dios verdadero. Entonces eso nos indica que el ser humano no puede conocer a Dios mediante la razón, sino por la revelación personal del Señor Jesucristo. Ahí entra la importancia y la necesidad, hermanos, de estar en Cristo. Amén. Este pensamiento lo compartí, lo escribí y lo compartí unos días atrás. Amén. Entonces no podemos conocer a Dios por el mero razonamiento humano. No se puede. No hay manera de llegar al conocimiento real, personal. Estoy hablando del conocimiento real, personal del Dios verdadero. No alcanza el conocimiento, el razonamiento humano para conocer de verdad a Dios. No podemos tampoco conocer a Dios mediante la sabiduría terrenal. Porque la sabiduría humana, la sabiduría terrenal por sí misma está pervertida por el pecado. Y no es suficiente. Por muy sabio que sea el hombre, por muy inteligente humanamente, por muy intelectual, hermanos, por un coeficiente muy alto que tenga el ser humano, no le alcanza para conocer personalmente a Dios. ¿Cuántos catedráticos de las grandes universidades, con toda la sabiduría humana que tienen, los miramos postrados ante una imagen de plata, de oro, de madera, pidiéndoles a esas imágenes como que si fueran dioses? No se puede conocer. No puede el ser humano conocer al Dios verdadero por la sabiduría terrenal. La Biblia le llama sabiduría animal, diabólica. No se puede. También, hermanos, no se puede conocer al Dios verdadero por la filosofía humanista. No alcanza. Por muy profunda que sea, hermanos, la filosofía, por muy amplio que sea el razonamiento filosófico, no es suficiente para que el ser humano pueda tener el conocimiento del Dios verdadero. Los griegos no pudieron. Y los filósofos de ahora tampoco. Es más, la mayoría de los que tienen algún conocimiento de filosofía en las en las universidades, aún en las preparatorias, hermanos, cuando dan la materia de filosofía, muchos de ellos niegan la existencia del Dios verdadero. De hecho, por ahí una película que dice Dios no está muerto, que es hermanos, se pone la filosofía versus la revelación del Dios verdadero.
donde un maestro catedrático se opone al pensamiento de un estudiante cristiano. Si no la han visto, dense a la tarea de mirar esa película, Dios no está muerto. Y se dará cuenta, hermanos, cómo la filosofía humana se queda corta, no alcanza para llegar al conocimiento real y personal del Dios verdadero. Y voy a mencionar algo que a lo mejor, hermanos, se escucha increíble, pero es también verdad. Tampoco se puede conocer a Dios, al Dios verdadero, tampoco se puede conocer al Dios verdadero únicamente por la teología. Y no me opongo a la teología, soy amante de la teología y sin quererlo, hermano, me he convertido tanto por la práctica y por amante de la materia, me he convertido en un teólogo sin querer. Amén. Porque escribo, comento, medito, aplico razonamiento y discernimiento a la palabra. Pero la teología por sí misma, hablando a manera de razonamiento humano, queriendo razonar humanamente a Dios por sí mismo, sin la experiencia espiritual, no es suficiente para el conocimiento del Dios verdadero. ¿Cuántas personas estudian teología como carrera, como profesión? Hay universidades donde tienen la materia, hermanos, como parte de una profesión. Hay teólogos que han estudiado a Dios y han razonado a Dios, pero no lo conocen. Ahora, ¿es buena la teología? Sí, cuando tienes la experiencia espiritual. Claro que te ayuda la teología y no me opongo a ella. Yo estudio teología y les estoy predicando teológicamente. Estos mensajes están llenos de razonamiento teológico. Por eso usted escucha que yo argumento y digo conceptos, porque estos mensajes son teológicamente prácticos. Pero la teología por sí misma, separada de la experiencia, de la presencia, sin la iluminación del Espíritu Santo, hermano, no alcanza para conocer por sí mismo al Dios verdadero. Amén. Entonces, ¿podemos conocer a Dios por medio de la teología? Sí, pero podemos conocer a Dios más profundo por la experiencia espiritual. En el caso de Job, Job conoció a Dios de manera teológica y de manera espiritual. Por eso él dijo: de oídas te había oído, teológicamente sabía de ti, pero ahora mis ojos te ven. Llegó al pleno conocimiento del Dios verdadero por medio del sufrimiento, por medio del dolor, cuando todo mundo lo dejó solo, cuando aún su esposa lo abandonó, cuando sus amigos lo abandonaron, hermanos, cuando ni el diablo quiso saludarlo porque lo vio en la calle de la desgracia, de la amargura, de la desesperación. Ahí estaba Dios y él dijo: ahora mis ojos te ven, yo sé que mi Redentor vive. Sabía quién era Dios. Amén. Entonces, hermanos, voy a empezar a dar los detalles. Ya quedamos que no hay humanamente nada por la cual podamos conocer por sí mismos el conocimiento del Dios verdadero. Así que solamente, a manera de punto o argumento, el conocimiento del Dios verdadero viene por la revelación de las Sagradas Escrituras, como primer aspecto. El conocimiento del Dios verdadero viene por medio de la revelación de las Sagradas Escrituras. Y esto le da razón, propósito y existencia a las Sagradas Escrituras. De hecho, es la razón y el propósito de que existen las Sagradas Escrituras. Porque en este bendito libro, en este libro santo y sagrado que ha permanecido a través de los siglos, está la revelación del Dios verdadero.
Deuteronomio capítulo 4, versículos 7 y 8, por favor. Miren lo que dice. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahvé, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Mire cómo se da la comparación entre el Dios verdadero llamado Yahvé originalmente en hebreo y la comparación con los otros dioses de las naciones. La gran diferencia entre el Dios verdadero y los dioses de las otras naciones, hermanos, estaba en que el Dios verdadero que se reveló en la antigüedad siempre estuvo al pendiente de su pueblo. Siempre estuvo cuidando de su pueblo. Siempre fue fiel al pueblo. No era un Dios distante como el resto de los dioses. Por eso la revelación, hermanos, del Dios verdadero viene por las Escrituras. Porque se reveló de muchas maneras en la antigüedad, en el primer pacto. El Dios verdadero era el Dios del pueblo de Israel. Versículo 8, mire lo que sigue diciendo. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos? Hablando de esto. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos? Juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. O sea que en los estatutos, en los juicios, en la ley, ahí está la revelación espiritual del Dios verdadero. E históricamente, hermanos, no hubo otra nación, otra cultura en la antigüedad que haya tenido una revelación tan grande acerca de la ley, acerca de principios, de morales, de conducta, de ética, como el pueblo de Israel. Y este pueblo tuvo esa revelación perfecta de la ley gracias al Dios verdadero. Creo que el único pueblo, la única cultura que llegó a tener leyes también muy altas es el código Hammurabi, allá en la Mesopotamia. Amén, el famoso código Hammurabi. Pero no llegaba en excelencia al código moral de la ley de Dios revelada en su palabra. Entonces, hermanos, el conocimiento del Dios verdadero viene por la revelación de las Sagradas Escrituras. Las mismas Sagradas Escrituras dan testimonio de la revelación del Dios verdadero. Dios personalmente se le manifestó a Abraham. El Dios verdadero personalmente se le manifestó a Isaac. Personalmente se le manifestó a Jacob. Por eso más adelante Dios hablando y dando testimonio de su siervo Abraham, de su siervo Isaac, de su siervo Jacob, en la manifestación que tiene con Moisés en el desierto, en la zarza, le habla. El Dios verdadero se revela a Moisés, se manifiesta también personalmente a Moisés y le habla audiblemente y le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y de Jacob. Las Escrituras dan testimonio entonces del Dios verdadero. Se le manifestó a estos hombres, a los patriarcas, los padres de toda la cultura hebrea. Se manifestó también por el Urim y el Tumim, las piedras que traía el sumo sacerdote en el pectoral. Piedras que revelaban el propósito y la voluntad de Dios para su pueblo. Dos piedras, el Urim y el Tumim. También el Dios verdadero se manifestó en las Sagradas Escrituras, en el antiguo pacto, por medio de sueños. Personalmente el Dios verdadero de las Escrituras se le reveló a José, en sueño. A Daniel, Jacob, estos hombres tuvieron experiencias personales con el verdadero Dios, el Dios que revela en las Sagradas Escrituras. El Dios que se le llama Yahvé en la cultura hebrea. El Dios verdadero en las Escrituras también se reveló por visiones y por teofanías.
Una teofanía era una manifestación temporal de Dios en forma humana. Acuérdense cuando llegó a visitar a Abraham, el Dios verdadero. Dice que Abraham estaba sentado al calor del mediodía en su tienda, cuando de repente mira 3 personajes que vienen caminando en forma de hombre. Y cuando los mira, dice que Abraham corrió y entendió quiénes eran esos personajes. Y dice que se postró a los pies de ellos y adoró. El Dios verdadero, de una manera teofánica, manifestado en forma humana, temporalmente en forma de hombre. La deidad manifestándose temporalmente, se le apareció a Abraham en forma de hombre y comió con él. Omito la cita porque por la mayoría sabe de estas historias. El Dios verdadero, hermanos, así se manifestó. Se manifestó por medio de mensajeros angelicales, ángeles. El que llegó a Sodoma y a Gomorra y tomó de la mano a Lot y le dijo: sal, porque no puedo destruir la ciudad hasta que tú salgas. Y dice que cuando aquellos ángeles, aquellos personajes celestiales, que eran una expresión del Dios verdadero, cuando habían sacado a Lot, dice que Yahvé, escucha por favor lo que le estoy diciendo, Yahvé mandó fuego del cielo de parte de Yahvé, dando a entender que en la tierra estaba un personaje que se autoproclamó el nombre del Dios verdadero llamado Yahvé. Y el Yahvé que estaba en la tierra mandó fuego de parte de Yahvé desde los cielos. Ahí estaba la revelación del Dios verdadero. Se manifestó de muchas maneras el Dios verdadero en las Sagradas Escrituras, por medio de milagros. ¿Quién fue el que abrió el mar rojo y lo partió en 2 para que el pueblo atravesara el mar? Faraón y su ejército quedó postrado en lo profundo del mar. Se manifestó por eventos sobrenaturales. El que estaba como columna de fuego de noche, como columna de nube en el día, el que mandaba el maná por 40 años, alimento, pan de nobles, pan de los ángeles, alimentando al pueblo de la tierra en el desierto. Él es el Dios verdadero. Las escrituras dan testimonio. El Dios verdadero se expresó de diferentes maneras: profetas, sacerdotes, jueces, reyes. Ahí estaba la manifestación del Dios verdadero. Entonces, el conocimiento del Dios verdadero viene por medio de la revelación de las Sagradas Escrituras. Es aquí donde cobra sentido la importancia del mensaje de este libro. Por eso atinadamente dice el Cerro, Ciudad Juárez, lee la Biblia, porque la Biblia es la verdad. Todo aquel humano que vaya humildemente con necesidad de conocer al Dios verdadero, todo aquel hombre que vaya a la palabra con humildad y la necesidad de conocer al Dios verdadero, le encontrará en este bendito libro. Por eso no importa la creencia que usted tenga, no importa la religión que usted profese, no importa la fe que le hayan heredado culturalmente su familia, vaya a la palabra con sinceridad y humildad y busque la huella del Dios verdadero, y le aseguro que lo encontrará. Aquí encontrará su nombre, aquí encontrará su naturaleza, aquí encontrará su propósito, aquí encontrará su voluntad, aquí encontrará sus planes, sus pensamientos, todo acerca del Dios verdadero. Aquí está. Le hemos conocido por medio de este bendito libro. Número 2. El conocimiento del Dios verdadero viene por revelación personal.
escuche este concepto, número 2. El conocimiento del Dios verdadero viene por revelación personal del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios que se encarnó. Es uno de los, aquí, por esta revelación personal del Dios verdadero, es uno de los propósitos de la encarnación del Hijo eterno. Gracias a Dios que se encarnó. Vamos a mirar Hebreos 1, 1 y 2. Gloria a Dios que se encarnó el Señor. Gloria a Dios que se hizo hombre. Porque al venir a la tierra en forma humana, vino a revelar personalmente al Dios verdadero de las Escrituras del Antiguo Pacto. O sea que ser cristiano no estamos tan errados de ser cristianos, ¿eh? No, hermanos, es lo más glorioso ser cristiano. Mire, Dios, el Dios verdadero, el Dios de la palabra, el Dios de las Escrituras, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios del primer pacto, el Dios de los patriarcas, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ya te mencioné todas las maneras en que se reveló a los padres por los profetas, el Dios que le habló a ellos en otro tiempo y de muchas maneras, mira cómo le está hablando a la humanidad ahora. Versículo 2. En estos postreros días, está hablando de Dios, nos ha hablado por el Hijo. O sea que el Hijo, ¿quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? Alguien que lo diga con voz alta. Jesucristo. Jesucristo es la voz de Dios en la tierra. Bueno, y si Jesucristo es la voz de Dios en la tierra, ¿por qué no le hacemos caso? ¿Por qué le hacemos caso más a María? ¿Por qué le hacemos caso más a los santos, a los apóstoles? ¿Por qué será? Por falta de revelación espiritual y por falta de la revelación de las Sagradas Escrituras. Yo he ido papelitos a veces en las entradas de las puertas: yo tengo mi religión, no me hable de Cristo. ¿Hasta dónde llega la ignorancia de la gente? El Hijo es la expresión del Dios verdadero en la tierra. El Hijo, Jesucristo, es la manifestación del Dios verdadero en la tierra. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y mire la supremacía del Hijo. El Hijo, Cristo, es más grande que María, es más grande que todos los apóstoles, es más grande que todos los santos y que todos los profetas. Los respetamos a todos a ellos, pero nunca los igualamos como Dios, como Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hermanos, el Hijo eterno de Dios, llamado Jesucristo, es Dios encarnado en forma humana y vino a revelar personalmente al Dios verdadero. San Juan 1:18. Y vamos a meditar en este texto así profundamente. Amigo que nos visita por primera vez, escucha esta revelación. Ponla en tu corazón, llévatela en tu espíritu. A Dios nadie le vio jamás. Nadie. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, hablando de Cristo, el Hijo, Él le ha dado a conocer.
el Hijo, Él le ha dado a conocer. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento más perfecto del Dios verdadero viene por medio del Señor Jesucristo. ¿Quieres conocer de verdad al Dios verdadero? Ven a Cristo. No hay otro medio. No hay otra manera. Las Escrituras dan testimonio del Dios verdadero. Pero en cuanto a la experiencia personal, únicamente Cristo. ¿Quieres tener una experiencia personal con el Dios verdadero? La tendrás por medio del Hijo. La tendrás por medio de Cristo. No importa la creencia que tengas. No importa si eres adorador de María, de Guadalupe o de los santos. La única fuente para tener una experiencia personal con el Dios verdadero que testifican las Sagradas Escrituras, el Dios Yahvé, es por medio de Cristo. Eso es lo que la Biblia testifica. A Dios nadie le ha visto. El único que lo conoce de verdad es el Hijo, el que estuvo eternamente con Él y que se manifestó temporalmente en la tierra en forma de hombre, al que se le llamó Jesús, el Nazareno, el carpintero, el que fue a la cruz y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Dios verdadero, todopoderoso. Él es el que lo revela. Él es el que viene a mostrar la realidad del Dios verdadero. No hay otra manera de experimentar verdaderamente y personalmente a Dios, solamente por medio de Cristo. La Biblia es clara, solamente Cristo puede dar a conocer a ese Dios que humanamente nadie lo ha visto. Solamente el Hijo puede revelar a ese Dios inaccesible por el razonamiento humano, por la filosofía humana, por la teología humana. Solamente el Hijo. Vamos a comprobarlo, Mateo 11:27. El Hijo es la revelación perfecta del Dios verdadero. ¿Te das cuenta la importancia de estar en Cristo? La importancia de tener a Cristo. La importancia de permanecer en Cristo, la importancia de honrarlo, de reconocerlo, de adorarlo, de servirle. Es que ser cristiano no es asunto de religión, ser cristiano es asunto de revelación en el Dios verdadero. Quisiera que todos los que estamos aquí se fueran a su casa con ese entendimiento. Ser cristiano no es asunto de religión, es asunto de revelación en el Dios verdadero. Voy a volver a repetir por las personas que nos visitan por primera vez. Ser cristiano no es asunto de religión. Es asunto de revelación espiritual para tener comunión en el Dios verdadero. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, aún su nombre, su revelación. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera, bendito sea Dios que se nos ha revelado a nosotros. ¿Por qué le llamamos Señor? Porque sabemos quién es. ¿Por qué le digo mi Señor, mi Salvador? Porque sé lo que hizo por mí en la cruz y sé lo que ahora es para mí. Solamente el Hijo puede revelar al Dios verdadero. Si no tienes al Hijo, tendrás muchas ideas de Dios, pero no del Dios verdadero. Qué dilema, ¿verdad? Solamente el Hijo es la fuente de revelación personal. La palabra es fuente de revelación espiritual del Dios verdadero.
La palabra, fuente de revelación espiritual del Dios verdadero. El Hijo encarnado es la fuente personal del Dios verdadero. Y te lo voy a explicar de una manera más profunda. Amén. A este Dios, al que se le llamó Yahvé, al que le llamamos Jehová en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, a este Dios, mire qué revelación tan importante. Jesucristo en forma humana le empezó a llamar Padre. Antes de él, ninguno le había llamado Padre. Y ninguno se atrevía a proclamarse, autoproclamarse hijo de Dios. No tenían el valor. Jesucristo en forma humana aparece encarnado en forma de hombre y empieza a predicar. Y en sus enseñanzas y en sus predicaciones empieza a decir: mi Padre. Y cuando los judíos de su tiempo escucharon esto, ¿qué? Se está autoproclamando hijo de Dios. ¡Oh, eso es una blasfemia! Y dice que lo quisieron apedrear, porque empezó a destapar, empezó a revelar que el Dios de las Escrituras tenía familia. Que el Dios de las Escrituras, el Dios de la antigüedad, tenía un hijo. Y no solamente un hijo, sino que quería tener una familia compuesta de muchos hijos y de muchas hijas que con toda libertad le sirvieran, le adoraran, le llamaran Padre, le pidieran, confiaran en Él, creyeran en Él, vivieran para Él. La iglesia, nosotros. O sea que Jesucristo empezó a llamarle Padre a Dios. ¿Quién fue el que trajo la revelación de esto? ¿No fue María? ¿No fue José? ¿No fueron los patriarcas? ¿No fueron los profetas? ¿No fue ninguno de los santos? ¿No fue ninguno de los apóstoles? El primero que trajo la revelación personal de que el Dios del cielo puede ser tu Padre, puede ser mi Padre, es mi Padre, es tu Padre. Y si no lo conoces, quiere ser tu Padre también. El único que trajo esta revelación fue el Señor Jesucristo. Fue el primero que separa públicamente al Dios Yahvé, llamándole Padre. Vamos a comprobarlo. San Juan 5:17 y 18. Me queda una cuarta parte del mensaje. Alguien que diga aleluya por ahí. Son sinceros, ¿eh? Quieren que termine. Amén. Jesús en forma humana les respondió. Ay, Dios mío, ¿para qué dijo eso? Y se los dijo públicamente a toda la humanidad que estaba ahí. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿A quién se estaba refiriendo cuando dijo mi Padre? Al Dios que se había revelado en el Antiguo Testamento. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y la gente se le quedó mirando espantada. ¿Qué? ¿Que Dios es su Padre? ¿Que Él es hijo de Dios? Mire el versículo 18. Por lo que dijo mi Padre, por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Nosotros ahora por revelación espiritual le decimos Padre. Hasta en la oración, sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. ¿Y cómo respondió Jesús? Cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Trajo la revelación del Dios del cielo como Padre de todos los
creyentes en Él. ¿Estamos entendiendo entonces, hermanos? No hay otra manera de conocer personalmente al Dios verdadero, únicamente por medio de Cristo. Para nosotros ahora es fácil decir: yo soy hijo de Dios. No pasa nada. Pero para el tiempo de Jesús, de que Él se autoproclamara hijo de Dios en la tierra, era una blasfemia y estuvieron a punto de matarlo. Porque esa revelación no era conocida. Era nueva para ellos. Era algo novedoso que hasta se asustaron y no entendieron, porque tiene que ver con algo espiritual, hermanos. El saber, el poder decir, el llegar a la conclusión, y más que conclusión, llegar a la convicción de decir: el Dios que hizo los cielos y la tierra es mi Padre por medio de Jesucristo. Yo no sé cuántos podrán decir eso ahora. Repite conmigo: el Dios que hizo los cielos, la tierra, todo el universo, es mi Padre por medio de Jesucristo. Qué poderoso cuando caminas con esa revelación. Qué poderoso cuando caminas con ese entendimiento. Hermanos, el diablo es un cero a la izquierda. No fastidies, Satanás, soy hijo del Dios del cielo. Voy caminando tomado de la mano con el Dios del cielo. En Cristo soy su hijo. Puedo llamarle Padre, porque el Hijo me trajo la revelación. Cuando hables con Él, dile Padre. Cuando hablen con Él, dígale: Padre nuestro, es nuestro Padre. La gente tiene a Dios como una idea, como un concepto, pero no lo tiene como Padre, porque este es asunto de revelación personal de Cristo. La religión cree en Dios. Todas las religiones y las creencias de los pueblos tienen sus ideas y sus conceptos de Dios completamente errado, porque lo tienen como una deidad más, lo tienen como una divinidad más, lo tienen como los griegos, al Dios no conocido, pero no lo tienen de una manera personal, ni tampoco de una manera espiritual. Entonces el Señor Jesucristo trajo la revelación perfecta del Dios verdadero. El Señor Jesucristo trajo la revelación personal del Dios verdadero. Él es la expresión. Cristo nuestro Señor es la expresión perfecta del Dios verdadero, porque Él y nadie más, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. El Señor Jesucristo, escucha lo que le voy a decir. El Señor Jesucristo es la versión humana de Dios en la tierra. ¿Se escuchó lo que dije? El Señor Jesucristo es la versión humana de Dios en la tierra. ¿Saben por qué se le llama el Emanuel? ¿Qué se llama Emanuel? Es la versión humana de Dios en la tierra. ¿Te das cuenta la trascendencia y la supremacía del Señor Jesucristo? Es la versión humana de Dios en la tierra. Es la revelación que Dios hace de sí mismo. En este contexto voy a decir esto. La persona que no está en la fe verdadera del Hijo de Dios, Jesucristo, escuche porque esto es serio. La persona que no está en la fe verdadera del Hijo de Dios, la que no tiene a Cristo, no conoce al Dios verdadero. Aunque tenga muchos conceptos, ideas y pensamientos de Dios, aunque tenga todo un credo o un dogma religioso o creencias religiosas, o aunque tenga una familia muy religiosa, si no está en la fe verdadera del Hijo de Dios, no conoce
al Dios verdadero. No lo conoce. Pero hay esperanza, porque el Señor Jesucristo quiere que nosotros le conozcamos. Vamos a ir 1 Timoteo 2:4. 1 Timoteo 2:4. Mire la voluntad de Cristo. Hay esperanza. Si tú no conoces de verdad a Dios, hay esperanza. Tú lo puedes conocer en esta tarde si quieres. El cual quiere que todos los hombres, mire la voluntad del Hijo de nuestro Señor, que todos los hombres sean salvos. Y la salvación comienza. ¿Dónde comienza la salvación? Con el conocimiento de la verdad. ¿Y qué es la verdad? En este contexto, ¿qué es la verdad? Mire la voluntad. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Y esa salvación viene con el conocimiento de la verdad. Y en este contexto yo le pregunto a tu conciencia, ¿cuál es la verdad? ¿A qué verdad se está refiriendo? Versículo 5. A la verdad, la única verdad, que solo hay un Dios. Amén. Que solamente hay un Dios. No hay otro Dios. El único Dios de la palabra, de las escrituras, nuestro Yahvé, el Señor, a quien el Hijo le llamó Padre. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay atajos. No hay otro medio. No hay otra persona, por muy santo que haya vivido en la tierra, ni Pablo, ni Juan, ni María, menos Guadalupe, que eso es invento de la cultura antigua de los pueblos nativos de aquí, la Tonantzin o Tonantzin, no sé cómo se pronuncia en el lenguaje náhuatl. Amén. No hay otro recurso, no hay otro medio. Jesucristo es el puente, la unión entre el Dios verdadero. Jesucristo hombre, la versión perfecta, la versión humana de Dios en la tierra, la cual trajo la revelación del Dios verdadero para que los hombres tengan este conocimiento, vengan a la verdad y sean salvos. La última cita, Efesios 1:17. Y esta es mi oración y mi deseo para usted y para todos. Terminamos aquí. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Y de qué cosa? ¿Se da cuenta que el conocimiento del Dios verdadero viene por revelación? Pablo oraba, Señor, Padre de gloria. Esta era la oración del apóstol Pablo. Dale sabiduría, dale espíritu de sabiduría y de revelación para que te conozcan a ti, el Dios verdadero, a Jesucristo. Entonces, hermanos, el conocimiento del Dios verdadero viene por revelación espiritual y personal del Señor Jesucristo. Pónganse en pie, por favor.